Hola, bienvenidos a este video elaborado por los estudiantes Diana Valencia, Bruno Morales, Claudia Aranda y Frida Rivas, donde estaremos abordando algunos puntos relevantes de la entrevista clínica. Las entrevistas iniciales corresponden a esta etapa de la evaluación psicológica que se realiza en clínica y corresponde al primer momento, ¿no? Es uno de los primeros contactos que tenemos con el paciente, y en estas entrevistas iniciales se cumplen con varios propósitos. Los tres principales o identificables de la entrevista inicial son estos: es la validación de la experiencia del paciente, es decir, que se reconozca, ¿no? El motivo, los sentimientos, toda esta parte afectiva que el paciente está pasando al respecto del problema en el cual gira el entorno, todo el proceso psicoterapéutico que tendrá lugar más adelante. Se puede transmitir, ¿no?, esta sensación de alivio al hablar directamente sobre los sentimientos e indicarle que obviamente son válidos. De este modo, pues la figura del terapeuta va a permitir que se acepte la expresión no solo de los afectos que se estén experimentando al respecto del tema, sino que también se muestre comprensión y se establezca este ambiente de escucha y de respeto por lo que está diciendo el otro. Otro de los propósitos principales de las entrevistas iniciales en psicología clínica es sobre la explicación del modelo cognitivo y conductual que se lleva en este tipo de enfoques sobre la psicoterapia, y también se aprovecha para conocer las expectativas y modelos de creencia personales de los pacientes. Es decir, como primer paso, pues podríamos intentar indagar sobre las ideas o los mitos o los conceptos erróneos que puedan llegar a tener al respecto del problema de referencia, e intentar después explicar cómo es que se va a llevar el modelo de terapia a lo largo de las próximas sesiones, y hacerle entender al paciente que en este modelo de psicoterapia pues es muy importante en los puntos sobre la relación entre cognición, afecto, conducta, también acompañados de ejemplos. También es importante explicarles que el aquí y el ahora es importante como un modelo de apoyo emocional, y sobre la inclusión de las tareas que se le van a ir asignando a lo largo de la intervención, es decir, pues tareas de autoobservación o autorregistro en las que nos podamos apoyar para establecer lo que es la línea base, recordando que es muy importante tenerla para contar con un dato previo a la intervención y poder comparar al final de la intervención la eficacia y las áreas de oportunidad en base a estos datos. Finalmente, si es posible, si el tiempo es suficiente o si es oportuno, podemos proceder en estas entrevistas iniciales a comenzar la investigación sobre el problema, ¿no? A la propia evaluación del problema por el cual se está refiriendo el paciente. Esta evaluación, pues recordemos que tiene como propósito recoger información sobre el historial del paciente, es decir, de su vida casi que completa, ¿no?, que incluya información sobre algunos intentos que se han tenido en el pasado para dar resolución al problema que nos comenta que está experimentando, si ha recurrido a procedimientos médicos, a psicoterapia alternativa con otro tipo de enfoque dependiendo del caso del paciente, y si ha tenido algún diagnóstico, ¿no?, formalmente emitido por alguna autoridad. Estos datos nos van a servir para poder complementar toda esta parte de la base.
La evaluación del problema como tal va a ser este levantamiento de información respecto al historial del paciente. Es una historia de vida en la que identificamos procesos previos, tratamientos, situaciones, algunas alternativas que se hayan tomado en pro de resolver la problemática que se tiene en cuestión en la psicoterapia. Estos procedimientos pueden ser tanto prescritos como no prescritos, y se examinan situaciones también en las que tiene ocurrencia el problema, tanto situaciones como cogniciones o emociones antes, durante o después del acontecimiento en cuestión. Y pues se habla sobre los elementos moduladores, es decir, aquellas situaciones que provocan que el problema mejore o empeore o se mantenga, al igual sobre las consecuencias que tenga el problema o sus causas. El cuestionario de Willoughby es una prueba de medición de personalidad, específicamente hablando una prueba psicotécnica que tiene como finalidad pues esta exploración de rasgos de personalidad de un sujeto, pero se enfoca en la búsqueda de trastornos neuróticos, es decir, lo que hoy en día identificaríamos como reacciones de ansiedad desadaptativas o inadaptativas. A estos aspectos es a los que quiere llegar. Su campo de aplicación puede ser desde educativo, clínico, clínico militar o organizacional. El tipo de aplicación es libre y está dirigido a individuos o grupos de individuos de edades de 14 años en adelante. Es estructurado por 24 o 25 ítems dependiendo de la versión que se emplee, y en ellos se indica al sujeto pues que lea determinados ítems y en cada uno de ellos responda o encierre con un círculo los que más se adecúen a esa oración. Es una escala de 0 a 4 en la que 0 significa nunca o no, nunca de ninguna manera, y la 4 va a significar que sí, casi siempre, totalmente. Y finalmente, pues dependiendo del puntaje que se obtenga, la interpretación de la evaluación va determinando, acorde al rango correspondiente, el grado de severidad del neuroticismo. Partiendo de lo anterior, podemos determinar en este momento cuáles son las características y variedades de la entrevista, definiendo a la entrevista psicológica de una manera coloquial como una conversación entre dos o más personas que tiene unos fines determinados. Sin embargo, de una manera formal, podemos definir a la entrevista psicológica como una forma de comunicación e interacción entre distintas personas o una interacción humana. Obviamente este tipo de comunicación va a tener un carácter interpersonal o intergrupal que va a depender obviamente de las finalidades de la misma. Este tipo de entrevista o este tipo de acción va a permitir obviamente intercambiar distintas experiencias e información relevante para conocer con base en los fines. Permite un diálogo o la expresión de puntos de vista basados en la experiencia, ya sea a través del razonamiento o del planteamiento de distintas preguntas con base en los objetivos de la misma. También dentro de las características de la misma entrevista, esta se va a desarrollar en un lugar o tiempo fijado con anterioridad. Está destinada a recolectar información y persigue fines psicológicos. Dentro de la entrevista psicológica podemos encontrar distintas variedades que van a depender del fin o de la meta que se busca a través de la misma. Podemos encontrar a la entrevista clínica, que se considera que es como el mejor método para obtener información acerca del problema de un paciente que está padeciendo o está teniendo algunas variedades en su conducta. A través de esta entrevista se va a poder obtener información relevante acerca del padecimiento del paciente
se va a permitir brindar un diagnóstico y nos va a permitir también ofrecer un tratamiento o una intervención para la solución de la problemática identificada. Otro tipo de entrevista psicológica es la denominada entrevista psicopedagógica, la cual se lleva a cabo en un entorno escolar o en un entorno educativo. A través de ella nos va a permitir obtener información acerca del contexto de aprendizaje en el cual se está desarrollando el niño o el estudiante. Va a permitir de igual manera identificar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también encontrar posibles soluciones a través de la identificación de las causas. Otro tipo de entrevista son aquellas entrevistas que se realizan en el ámbito organizacional, es decir, son entrevistas que se realizan a través de los recursos humanos y que permite obtener información acerca de un puesto, realizar ajustes en el perfil de los colaboradores, así como diseñar las vacantes necesarias para cubrir esos perfiles identificados o esas funciones que hacen falta. De igual manera, las entrevistas en este ámbito organizacional van a permitir evaluar la conducta, las aptitudes laborales y desempeño de cada uno de los colaboradores, o también para identificar posibles causas de la salida de un colaborador. Obviamente va a depender de las necesidades de la empresa de acuerdo a sus necesidades de capital humano. Por último, tenemos la entrevista de investigación, cuyo fin es conocer información relevante acerca de un proyecto. A través de él se van a permitir aclarar las preguntas de acuerdo a las hipótesis planteadas en el mismo. Para que se pueda llevar a cabo una entrevista de manera correcta y obviamente obtener los resultados que uno espera a través de la aplicación de la misma, se deben de cumplir determinados aspectos técnicos. Dentro de estos se encuentra obviamente el contar con un espacio físico adecuado, bien iluminado, lejos de ruido, que permita obviamente obtener la información relevante para la meta buscada. Esta entrevista no debe de rebasar los 60 minutos como un mínimo de 40. El entrevistador debe de emplear un lenguaje sencillo que permita la comunicación asertiva con el entrevistado. Debe de dar una influencia recíproca entre los implicados, es decir, entre el entrevistado y el entrevistador, y es importantísimo aquí que se debe de privilegiar la confidencialidad. Esto a través de la firma de un consentimiento informado, en el cual el usuario va a obtener la información por la cual, cómo se va a obtener la información, cuál es el fin de la entrevista y obviamente él puede determinar en qué momento se detiene la misma. Dentro de los aspectos técnicos que también se deben de considerar es la misma personalidad del entrevistador, es decir, debe de encontrar la manera adecuada de que el entrevistado se sienta cómodo, que confíe en él, que permita una comunicación asertiva a través de una comunicación atenta y una observación directa del entrevistado. Obviamente también otro de los puntos es el canal de comunicación, que obviamente va a permitir que se intercambie de manera correcta la información que se necesita obtener. Se debe de considerar, obviamente, como se comentó anteriormente, la ausencia de ruido, ya que este puede ser un distractor importante durante la realización de la entrevista, y que durante el desarrollo de la misma el mensaje debe de quedar claro. Es por eso que se sugiere que se realice una construcción previa de una entrevista, que ya sea a través de una entrevista estructurada o semiestructurada, que posteriormente permita la realización de una entrevista de tipo libre. Y por último, también el entrevistado, en el que obviamente se debe lograr un rapport importante para que el entrevistado pueda comunicarse y externar sus necesidades. Los instrumentos tienen como propósito medir determinados atributos. Es así que la validez tiene que ver con poder determinar si el instrumento está midiendo realmente el atributo que dice medir.
Dentro de los distintos tipos de validez, encontramos como las más importantes la validez de constructo, validez de criterio y validez de contenido. Es importante tener en cuenta que distintas formas de validez pueden ser adecuadas para propósitos diferentes y que cada una permite inferencias distintas, que no pueden cambiarse entre sí. Imagina que un psicólogo desarrolla una nueva entrevista para medir la inteligencia emocional en adolescentes. Para determinar si la entrevista es válida, el psicólogo podría comparar los resultados de la entrevista con otros métodos de evaluación de la inteligencia emocional, como pruebas estandarizadas o evaluaciones de profesionales. Si los resultados de la entrevista correlacionan positivamente con los resultados de estas otras medidas, se puede inferir que la entrevista tiene validez, es decir, está midiendo efectivamente lo que pretende medir, la inteligencia emocional de los adolescentes. Podemos definir la confiabilidad como la proporción de variabilidad verdadera respecto de la variabilidad obtenida. Cabe resaltar que cuanto más error incluya determinada medición, más contaminada quedaría la variable de interés y más imprecisa sería la técnica que se intenta medir. Podemos relacionar la confiabilidad con los errores de medición de esta manera. Si en cada medición el valor obtenido se compone del valor verdadero y los errores de medición, un instrumento será más confiable si maximiza el valor verdadero. Al hablar de maximizar el valor verdadero, nos referimos a que éste se acerque lo más posible al valor observado o medido. Al reducir los errores de medición, aumentamos la similitud entre el valor verdadero y el valor obtenido. Así, al maximizar el valor verdadero, minimizamos los errores de medición, lo que a su vez aumenta la confiabilidad. Supongamos que un psicólogo realiza la misma entrevista a un grupo de adolescentes en 2 ocasiones diferentes, con un intervalo de 1 semana entre ambas. Si los puntajes obtenidos por los adolescentes en ambas ocasiones son consistentes y muestran una alta correlación, entonces la entrevista puede considerarse confiable. Esto sugiere que la entrevista produce resultados estables y consistentes a lo largo del tiempo, lo que aumenta la confianza en su capacidad para medir la inteligencia emocional de manera consistente. La entrevista conductual. Bien, pues es una técnica de recolección de información utilizada en la psicología clínica. Es una herramienta que está basada en principios científicos y es necesaria para aplicar al inicio del proceso terapéutico. Nos ayuda a conocer cuáles son las situaciones y las conductas problemáticas del paciente que deben abordarse y ser modificadas. Esta herramienta está diseñada para recolectar información en base a los requerimientos del paciente y a los parámetros relevantes de las situaciones y las conductas problema. Aunque tiene un formato de entrevista, también puede ser autoaplicada. Objetivos de la entrevista conductual. La aplicación de la entrevista conductual debe cumplir específicamente algunos objetivos, los cuales enlistaré a continuación. Ofrecer al paciente una explicación de lo que se va a hacer durante la entrevista, es decir, los motivos de por qué se necesita la información detallada y específica sobre sus problemas, situaciones y conductas específicas. El siguiente objetivo sería identificar los parámetros de las conductas problema, así como su frecuencia, intensidad y duración. Por ejemplo, cuántas veces ocurre, cuánto tiempo lleva ocurriendo, etc. Como siguiente objetivo sería identificar las conductas problema y definirlas en términos conductuales de modo objetivo y preciso. Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente en ese ámbito? ¿Qué es lo que no funciona de su trabajo? Como siguiente objetivo está el determinar los antecedentes de la ocurrencia y no ocurrencia de la conducta problema. Por ejemplo, ¿qué pasó antes de que sucediera? ¿Qué pensaba antes de realizar eso? Como siguiente objetivo está el determinar las consecuencias de la conducta problema. Por ejemplo, ¿qué ocurrió justo después? ¿Qué sintió nada más al finalizar dicha conducta?
El siguiente objetivo sería identificar los recursos y las fortalezas del paciente, así como establecer la medida de las conductas relevantes, como saber quién o cuándo se registrarán. Y por último sería realizar un resumen y valorar si la persona entrevistada ha entendido correctamente todo el proceso y está de acuerdo con ello. Proceso de aplicación de la entrevista conductual. En primer lugar, debe establecerse el objetivo general de la entrevista e indagar sobre el funcionamiento actual del paciente para poder identificar la existencia de comportamientos desadaptativos e inadecuados en uno o varios contextos. Existen diversos formatos de entrevista conductual. Kampfer y Grimm en 1977 actualizaron la guía de entrevistas que existían previamente, tratando de cubrir una gama más amplia de elementos, para lo cual enlistaron 5 principales puntos en los cuales indagar. Esta vendría siendo a forma de resumen la guía de entrevista propuesta por ellos, donde cada punto tiene subtemas en los cuales indagan, pero los puntos relevantes son estos 5, que sería déficit de conducta, excesos de conducta, problemas en el control de estímulos ambientales, control inapropiado de estímulos autogenerados y arreglo inapropiado de contingencias. En cuanto a la confiabilidad de la entrevista, existen diversas formas de confiabilizar los datos obtenidos durante ella. Una de las formas más sencillas es consultar con sus familiares o amigos acerca del informe del paciente. Sin embargo, esto no es posible siempre. Otra forma de validar la confiabilidad es hacer preguntas sobre un mismo tema y posteriormente volver a realizarlas utilizando otras palabras. También podemos relacionar todos los datos obtenidos y poder encontrar algunas incoherencias o detalles que no concuerden entre sí, y debemos solicitar aclaraciones de estas incoherencias hasta lograr estar satisfechos sobre la veracidad de los datos que estemos recolectando con la entrevista.